Quieto. Quiero ver cómo brilla la miseria cuando la luz la toca de verdad, dijo el chico rico mientras levantaba la copa sobre la cabeza del padre soltero negro. Las trillizas se encogieron un segundo antes de que el vino rojo le cayera encima, resbalando por su cuello y manchando los abrigos baratos de las niñas. Un silencio afilado cortó el aire. Luego, una risa. La risa de él. Ahora sí, parecéis exactamente lo que sois, añadió, sacando el móvil para grabar, mientras los invitados se apartaban, como si la pobreza fuese contagiosa. Un gesto elegante de su madre selló la escena. Hijo, procura no mojar la alfombra. No está diseñada para gente de su categoría. El padre no se movió, ni siquiera parpadeó. ¿Has visto alguna vez a alguien con tener un huracán detrás de los ojos? Sus hijas, pequeñas y vulnerables, lo miraban como si fuera el último lugar seguro del mundo. Pero lo que nadie entendía era que aquel segundo de humillación pública estaba a punto de desencadenar una cadena de dolores mucho más vieja, una verdad oculta que llevaba años respirando. El chico rico dio un paso más, acercando su sombra a las niñas. Navidad tiene sus reglas, susurró. Y vosotros nunca habéis pertenecido aquí. Las niñas retrocedieron. Una de ellas agarró la mano del padre con la fuerza de quien teme que el mundo se vuelva en su contra otra vez. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos creen tener derecho a decidir quién es digno y quién no? Y mientras la copa caía al suelo, rodando hasta detenerse junto al zapato de una de las niñas, el padre escuchó algo entre los murmullos, algo que le heló la sangre, una frase que nadie debería oír sobre su propia familia. Y eso, aunque nadie lo sabía todavía, era solo la primera injusticia de aquella tarde. El golpe del vino no fue un accidente, fue un castigo. La copa estalló contra el pecho del padre soltero negro, y las trillizas se encogieron como si el mundo entero se riera de ellas. ¿No es brutal cuando alguien abusa del poder solo para recordarte tu lugar? Aquel instante fue una humillación pública en su forma más pura, fría, calculada, venenosa. El chico rico sonrió al verlo empapado. «Mira qué bien te queda la Navidad», dijo, mientras algunos grababan con el móvil. A su lado, una de las niñas empezó a chorar en silencio. Esa niña vulnerable era a prueba viva de un prejuicio que se repetía año tras año, siempre contra la misma familia. Pero lo que nadie sabía era que ese llanto pequeño iba a despertar algo que llevaba tiempo dormido. Otro empujón, más risas, más comentarios sobre gente como vosotros. ¿Alguna vez has visto la dignidad de alguien ser pisoteada delante de sus hijos? El padre no respondió, solo apretó la mandíbula. Ese silencio suyo ardía más que cualquier insulto, y por eso querían verlo quebrarse. Una de las niñas intentó limpiar el vino del abrigo del padre, pero el chico rico se lo impidió con un manotazo. El gesto arrancó un grito ahogado. Eso ya no era burla, era un recordatorio de abandono social, de una injusticia familiar que siempre caía sobre ellos. Y lo que pasó después cambió el aire entero. Cuando el padre se inclinó para abrazarlas, alguien murmuró que él no estaba capacitado para criar a 3 niñas solo. Ese veneno recorrió la sala como una sentencia. ¿No te parece absurdo cómo una mentira repetida puede parecer verdad? Fue entonces cuando el padre levantó los ojos, y esa mirada suya, seca y firme, anunció que algo mucho mayor estaba a punto de romperse sin que nadie lo viera venir. Horas antes del escándalo, el padre soltero negro estaba peinando a sus trillizas con esa calma que solo tienen los que aman de verdad. La casa era sencilla, pero el cariño llenaba cada rincón. ¿No es curioso cómo la gente juzga sin ver la dedicación diaria? Él llevaba años sosteniendo a su familia sin pedir nada a nadie. Mientras les ajustaba los abrigos, una de las niñas, siempre la más vulnerable, temía no encajar en el evento. Él la miró a los ojos y le dijo que con él siempre estaría segura. Ese gesto bastaba para entender la fuerza de su protección paterna, incluso cuando el mundo insistía en empurrarlos hacia o prejuicio. Aquel día, él había aceptado un turno extra para comprar pequeños regalos de Navidad. No era grandeza, era amor, y aún así, vivía bajo el peso constante de la injusticia familiar, como si la sociedad esperara que él fallara en cualquier momento. Pero lo que nadie sospechaba era que esa constancia silenciosa era mucho más poderosa de lo que aparentaba. Caminaron hacia el evento con esperanza sencilla, sin imaginar que la noche les exigiría más fuerza de la que tenían preparada.
Él solo quería que sus hijas sintieran que pertenecían a algún lugar. Y sin embargo, algo en el ambiente ya insinuaba que esa ilusión sería puesta a prueba. Lo que vendría después demostraría que incluso el padre más tranquilo puede enfrentarse a un mundo entero cuando se trata de proteger a sus hijas, aunque esa verdad oculta todavía nadie la había percibido. A la mañana siguiente, el padre soltero negro recibió una llamada seca de los servicios sociales. Querían evaluar el entorno de las niñas, sin motivo, sin explicación. ¿No te parece sospechoso cuando el sistema solo mira hacia abajo y nunca hacia arriba? Aquello no era preocupación, era prejuicio disfrazado de protocolo. La trabajadora social entró con un cuaderno ya abierto, como si el veredicto estuviera decidido. Observó a la más niña vulnerable con una frialdad que dolía. Un simple abrazo al padre fue interpretado como señal de dependencia. Otro apunte, otra sombra. Era una injusticia familiar que crecía sin ruido, pero con intención. Y lo que nadie entendía era que esa visita no era casual. En la escuela, la directora insinuó que 3 niñas son demasiadas para un solo hombre, y que quizá otro entorno sería más estable. No importaba la protección paterna, el esfuerzo ni la dignidad que él sostenía cada día. Solo veían su color, su pobreza y su historia editada por otros. ¿No es agotador cómo la sociedad inventa fallos donde no los hay? Horas después, el jefe lo llamó para hablar de su actitud. ¿Actitud de qué? Nadie lo sabía. Todo eran insinuaciones vagas, como si buscaran una excusa para echarle encima otra carga. Más ruido, más presión, más abandono por parte de instituciones que deberían proteger, no destruir. Y en el aire se empezaba a notar un movimiento extraño. Entre informes, miradas y comentarios en voz baja, el padre comprendió que algo se estaba tejiendo a sus espaldas. Una verdad oculta, diseñada para hacerlo parecer incapaz. Y mientras apretaba las manos de sus trillizas, supo que aquello solo era el principio, porque el golpe más duro estaba a punto de llegar sin que nadie lo viera venir. Cuando la directora insinuó que él no era capaz de cuidar a sus hijas, el padre soltero negro no discutió, no bajó la mirada, solo respondió con un tono frío. «Mis hijas están bien conmigo». Fue suficiente para que ella se quedara en silencio. A veces, una frase simple desmonta más que un discurso entero. La trabajadora social intentó presionarle con preguntas sugestivas, buscando fallos donde no los había. Él no se alteró. «Revise lo que necesite», dijo. «No tengo nada que esconder». Su calma desconcertó a quien esperaba nervios o culpa. Esa dignidad directa empezaba a romper a idea de prejuicio que querían imponerle. En el trabajo ocurrió lo mismo. El jefe insinuó que algo no encajaba. Él respondió sin emoción. «Mi desempeño habla por sí solo. Si necesita pruebas, las tiene en su escritorio». No levantó la voz, no pidió favores, solo dejó claro que no iba a aceptar una injusticia familiar disfrazada de preocupación laboral. Las niñas observaban desde la puerta, esperando algún estallido, pero él se mantuvo firme. Les hizo un gesto con la mano para tranquilizarlas. Era su forma de decir que nada las tocaría mientras él estuviera allí. Esa protección paterna sobria bastó para que las niñas respiraran un poco mejor. Finalmente, tomó las mochilas, les colocó los abrigos y dijo sin mirar atrás: «Nos vamos, no necesitamos lugares que nos traten como problema». Y al salir, había algo claro: esa salida tranquila era, en realidad, un desafío. Una advertencia silenciosa de que no pensaba ceder, y que la situación estaba a punto de escalar mucho más. El padre soltero negro recibió la carta al final del día, una notificación oficial que insinuaba que podía perder la custodia de sus hijas. Sin pruebas, sin motivo, solo preocupaciones generadas por los informes recientes. ¿No es inquietante cómo el sistema puede destruir una familia con una sola frase? Aquello ya no era un malentendido, era ataque directo. La más niña vulnerable lloró al escuchar la palabra custodia. No entendía todo, pero sentía el peligro. El padre la abrazó sin saber cómo explicarle que esa injusticia familiar estaba creciendo fuera de su control. El miedo en los ojos de las niñas decía más que cualquier documento, y lo que venía detrás de esa carta era aún peor. En el trabajo, lo suspendieron temporalmente mientras se resolvían los asuntos legales. Eso significaba quedarse sin ingresos justo cuando más los necesitaba. Ahora todo tenía un patrón: escola, servicios sociais, trabalho, todo apuntaba para o mesmo algo.
Era evidente que alguien quería que él fallara. Y ese movimiento coordinado empezaba a mostrar una verdad oculta que llevaba tiempo formándose. Sin empleo, sin garantías y bajo sospecha, el padre sabía que cualquier paso en falso sería usado contra él. Incluso a presença nas atividades da escola foi restringida por segurança. ¿Segurança de qué? ¿De quién? El prejuicio se disfrazaba de norma, y cuanto más intentaba resistir, más puertas se cerraban. La situación escalaba rápido, demasiado rápido. Las niñas, confundidas, preguntaban si habían hecho algo mal. Esa pregunta rompió algo dentro de él. No era solo burocracia, era ataque emocional. Y mientras guardaba los pocos documentos que aún tenía a su favor, entendió que la tormenta estaba lejos de terminar, porque había alguien alimentando este caos desde las sombras, y pronto ese nombre iría a salir a la luz. El golpe siguiente fue peor que la carta. Un vídeo editado empezó a circular por la escuela. Mostraba al padre soltero negro levantando la voz, pero no mostraba por qué. Cortaron la parte en la que defendía a su hija de una burla cruel. Así nació la mentira. Rápida, cómoda y perfecta para alimentar el prejuicio. ¿No es increíble lo fácil que es distorsionar la realidad cuando nadie quiere ver la verdad? Algunos padres compartieron el vídeo sin verificar nada. Otros insinuaron que él perdía el control. La más niña vulnerable escuchó comentarios sobre su familia en el patio y rompió a llorar. Aquello no era solo una injusticia familiar, era un ataque calculado. Y lo más grave era que la gente prefería creer en la edición antes que en la dignidad del hombre que llevaban años ignorando. Luego surgió un informe supuestamente oficial que afirmaba que él dejaba a las niñas solas durante horas. Falso, completamente falso. Pero el papel tenía un sello, y para muchos eso bastaba. El padre sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era como si quisieran convertir su vida en un archivo lleno de acusaciones inventadas. Y lo que pasó después confirmó esa sospecha. La trabajadora social volvió con un tono distinto. Ahora hablaba como si él fuera culpable de algo que jamás ocurrió. Cada palabra suya reforzaba la historia manipulada. Él respondió con calma, pero sabía que la batalla ya no era justa. Ya no estaban evaluando hechos, estaban buscando razones para justificar un castigo. Alguien quería empujarle hacia el abandono forzado. Y mientras él intentaba entender de dónde salían tantas falsedades, una sombra empezó a aparecer entre los rumores. Un nombre repetido en voz baja, un interés extraño, una motivación que no encajaba del todo. Era como si la verdad oculta empezara a asomar entre las grietas, y lo que estaba por descubrir cambiaría todo lo que creía saber. Esa noche, el padre soltero negro esperó a que las niñas se durmieran. Luego se sentó en el suelo de la cocina y simplemente dejó caer la cabeza entre las manos. No lloraba nunca, pero esta vez no pudo contenerlo. Toda esa injusticia familiar, las mentiras, el vídeo manipulado, el prejuicio, era demasiado para un solo hombre, y aún así, nadie fuera de casa parecía verlo. La más niña vulnerable despertó y lo encontró allí, intentando respirar. Se acercó sin decir nada y le abrazó fuerte, como si quisiera sostenerlo ella. Él se sorprendió, pero no la apartó. ¿No es duro cuando un padre intenta ser fuerte, pero es el hijo quien lo levanta? Ese abrazo pequeño rompió algo y al mismo tiempo le devolvió un poco de fuerza. Minutos después, otra figura apareció en la puerta, una profesora del colegio. No debería estar allí, pero vino porque había visto algo que los demás ignoraron. Traía en la mano un pendrive. «Usted no está loco», dijo. «Yo vi la versión completa del incidente. Vi quién cortó el vídeo. Vi quién lo difundió». Su tono era firme. Por primera vez, alguien hablaba desde la verdad, no desde el prejuicio. La mujer explicó que había una cámara de seguridad que nadie mencionó. En esa grabación, él no gritaba sin motivo. Defendía a su hija de una burla del chico rico. La profesora también tenía copias de mensajes donde se planificaba la difusión del vídeo editado. No era un error, era un plan para destruirlo. Y esa revelación cambió la atmósfera por completo. El padre se levantó. No estaba recuperado, pero ya no estaba solo. Con pruebas, con un testigo y con sus hijas creyendo en él, algo dentro de su pecho dejó de hundirse. Y mientras guardaba el pendrive, entendió que aquello no terminaba ahí, porque la verdad oculta estaba empezando a salir, y alguien muy poderoso iba a quedar expuesto más rápido de lo que imaginaba.
La sala de la audiencia escolar estaba llena, y por primera vez, el padre soltero negro no entró con la cabeza baja. Entró con el pendrive en la mano. Nadie esperaba que él tuviera pruebas. Nadie esperaba que hablara con tanta firmeza. ¿No es curioso cómo el prejuicio se rompe en segundos cuando aparece la verdad? La profesora tomó la palabra y mostró el vídeo completo. Se vio claramente cómo él defendía a su hija de una burla cruel. Se vio quién editó el clip para dañarlo. El silencio fue inmediato. La más niña vulnerable lo miraba desde la puerta, sorprendida de que por fin alguien creyera en su padre. Y lo que vino después dejó a todos sin excusas. Luego aparecieron los mensajes que revelaban la manipulación. El chico rico quedó expuesto delante de todos. Su familia también. La supuesta preocupación de la escuela se derrumbó en segundos. La directora intentó justificarse, pero la evidencia era demasiado clara. Aquello dejó al descubierto una injusticia familiar que todos habían ignorado. El padre habló solo una vez. No estoy aquí para pedir compasión, estoy aquí para pedir respeto. Esa frase, simple y directa, cortó la sala como una cuchilla. Era dignidad sin adornos. Era un hombre cansado de ser tratado como sospechoso solo por quien era. Era la primera vez que muchos lo miraban como persona, no como estereotipo. La junta escolar retiró las acusaciones. Los servicios sociales tuvieron que suspender la investigación. Varios adultos desviaran o ollar, como si tuviesen participado da humillación pública sin perceber. Y sin embargo, el padre sabía que aquella victoria no cerraba la historia, porque había algo más grande detrás del plan, una verdad oculta que aún no había salido completamente a la superficie. Y lo que descubrió después fue incluso peor que todo lo anterior. Las acusaciones cayeron una tras otra, pero esta vez no sobre él. Cayeron sobre quienes fabricaron el daño. La familia del chico rico tuvo que responder por la manipulación, y la escuela se vio obligada a admitir su error. Para el padre soltero negro, no era venganza, era cierre, era demostrar que la dignidad también puede ganar, incluso cuando todo parecer ir en contra. Poco después, consiguió un nuevo empleo en un lugar donde no lo miraban con prejuicio. Nadie lo trató como problema, sino como profesional. Sus hijas lo acompañaban a veces al final del turno, orgullosas. La más niña vulnerable empezó a sonreír sin miedo, como si por fin entendiera que no tenía que disculparse por existir. A veces, el simple hecho de que alguien crea en ti cambia un mundo entero. La casa nueva no era grande, pero era segura. Sin rumores, sin miradas torcidas, sin esa sensación de abandono institucional que los perseguía. Las niñas colgaban dibujos en la pared, y él los dejaba allí como recordatorio de lo que habían superado. ¿No es increíble cómo un hogar puede nacer de la lucha y no de las cosas materiales? Los responsables de la humillación pública enfrentaron consecuencias. La directora perdió su cargo. O asesor jurídico da familia rica debe que renunciar. Y aunque nada de eso borraba lo vivido, al menos deshacía parte de la sombra que habían puesto sobre él. A veces, la justicia llega tarde, pero llega, y cuando lo hace, abre espacio para respirar. Años después, las trillizas caminaron juntas hacia un escenario escolar para recibir becas por mérito. Él, sentado en primera fila, respiró hondo. No pensó en el dolor ni en los ataques. Pensó en cómo habían llegado tan lejos pese a todo. Y mientras aplaudía, entendió que aquella noche de caos había sido solo el primer paso hacia esta vida nueva. Una vida donde la verdad oculta finalmente había salido a la luz y donde nada ni nadie volvería a cuestionar su protección paterna. A veces, las historias no nos enseñan con gritos, sino con silencios, con miradas cansadas que siguen adelante, con padres que sostienen lo que el mundo intenta derrumbar. Y al ver a este padre soltero negro proteger a sus hijas de tanta injusticia familiar, ¿no te has preguntado cuántas veces la dignidad ha sido la única arma que alguien ha tenido? Tal vez tú también hayas sentido alguna vez que el sistema te juzga sin conocerte, o que una mentira pesa más que toda una vida de verdad, o que la fragilidad de una niña vulnerable revela más sobre el mundo que sobre ella misma. ¿No es extraño cómo la vida, a veces, prueba precisamente a quienes menos merecen ser puestos a prueba? Y aún así, incluso en medio del dolor, siempre hay un gesto pequeño que ilumina, un abrazo, una palabra justa, alguien que finalmente decide ver. ¿No te parece que la justicia, cuando llega, aunque tarde, cambia algo dentro de nosotros? Si esta historia te tocó de alguna forma, me alegraría saberlo. Puedes dejar un comentario suave, lo que te nazca del corazón.
Y si deseas seguir acompañando relatos que hablan de dignidad, verdad y protección familiar, te invito a suscribirte al canal, con toda la tranquilidad del mundo. Gracias por estar aquí, por sentir esta historia y por no apartar la mirada cuando la vida se pone difícil.